está? Buenas tardes, Fernando. Muy bien, todo bien. Estamos Buenas aquí tardes, en Raúl, compañía también. de Raúl Ramírez. Doctor, queríamos conversar con usted con relación a la contestación en el marco de este amparo que planteó la Sociedad de Comunicadores Del Paraguay. del Paraguay. Sí, la Asociación de Comunicadores del Paraguay, haciendo un resumen rápido, Ujú. planteó un amparo ante una negativa nuestra de entregar una serie de documentos vinculados con el Consejo de Administración, o sea, concretamente actas de sesión del Consejo. Nosotros les explicamos en nuestra respuesta que esos documentos eran de carácter bilateral, que no se podía disponer de manera unilateral o por medio de decisiones de empleados paraguayos solamente porque comprometían a un colegiado integrado por representantes de Paraguay y de Brasil, y que necesitábamos que el colegiado autorice ese tipo de decisiones, ¿verdad? De entregas. Y ante esa postura nuestra, ellos planteaban una acción de amparo, que es la figura que estableció la Corte para tramitar los reclamos en el marco de la ley de acceso a la información. Nosotros, al contestar el amparo, le pedimos su rechazo, por un lado, y por el otro también estamos solicitando una consulta de constitucionalidad. El rechazo del amparo lo planteamos ante una imposibilidad eh, jurídica principalmente de poder acceder a lo que solicite la sociedad de comunicadores, ¿verdad? Porque esos documentos son de propiedad en condominio y no se puede, y nosotros no tenemos la autorización de los brasileños, o sea, de los representantes brasileños para disponibilizar esos documentos. Todos todo lo que concierne al patrimonio documental del TIPU, de sus administraciones en general, es conjunto, es mancomunado y no se puede tomar decisiones unilaterales. Es la principal valla que tenemos para entregar esos documentos, y así se lo explicamos también al juez interviniente, al juez. Además, de incumplir ese compromiso, esa forma establecida para el manejo de la institución, nosotros también estaríamos incurriendo en el incumplimiento de un tratado que el de Itipú, como ya sabemos, que no es precisamente la discusión, ya no está ahora en la prelación de normas. Ahora eso no es objeto de debate acá, porque el derecho a la información, no lo negamos, tiene rango constitucional, como también lo tiene la inviolabilidad del patrimonio documental. Y por sobre todo también la supranacionalidad, que es reconocida por nuestro país en la Constitución. Y en el orden internacional, la regla fundamental y el principio más importante es el cumplimiento de los acuerdos. Y no puede nuestro país comenzar a desconocer los compromisos internacionales. Entre ellos está la forma que definieron ambos países en la que se administraría la Itipúa. Y por último, yo estoy tratando de hacer una Ujú. síntesis nomás, porque y, y por último, pedimos que la Corte se expida, o sea, que el juez haga una consulta de constitucionalidad sobre uno de los artículos de la ley 5282, donde califica de fuente pública a la ITIPU, en el sentido de que le da un trato de repartición nacional a un ente que no lo es en exclusiva y su manejo es diferente, ¿verdad? Para nosotros es importante que la Corte también analice esto y que se tenga una posición definitiva sobre un debate extenso que se viene teniendo en todos los ámbitos. Sin desconocer destacamos también eso, que la ITIPU viene publicando y viene informando sistemáticamente de todas las actividades que se realizan en todos los ámbitos y por todos los órganos.
agregamos al expediente un dossier extenso de todas las informaciones sobre las actividades del Consejo. O sea, acá tampoco es una cuestión de ocultar información, no es un secretismo nuestro, sino simplemente tratar de hacer respetar las vías correctas de comunicación. Doctor, en este caso, ¿qué es lo inconstitucional de esta ley 5282 con respecto a el artículo 2, numeral 1, inciso I? Específicamente dice: las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participa la República del Paraguay, los representantes, directores y consejeros paraguayos que están en reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas y a solicitar y recibir información pública. Este es el artículo que ustedes dicen. Concretamente es eso. O sea, nosotros estamos cuestionando la totalidad de la ley. Es más, hay un sometimiento en gran medida a esa ley. Lo que nos parece, lo que consideramos inconstitucional es la calificación que hace ese artículo de fuente pública a la ITIPU. Porque la fuente pública, en los términos de la ley 5282, es referencia exclusiva a los archivos de las reparticiones del Estado, aquellas que están dentro del marco de la 1535, que sería la administración financiera. Son las instituciones exclusivamente paraguayas que tienen su patrimonio nacional al 100% y también que sus ingresos y sus egresos están dentro del presupuesto general de la nación. Sin embargo, la ITIPU y el CINETA y otros semejantes no son 100% paraguayos y son compartidos con otros estados, de manera que no se puede disponer con esa libertad absoluta de las informaciones en ella radicadas, ¿verdad? Como sería también las Naciones Unidas, por dar un ejemplo. Entonces, esa calificación de fuente pública es la que nos resulta inconstitucional, por decir. ¿Y con qué artículo de la Constitución riñe, doctor? Ahí es donde se aplica, ahí donde sí se aplica la 137 de la apelación, porque al establecer un carácter, la ley, establecerle un carácter distinto al que tiene por tratado, implica una lesión al orden de apelación de las normas. Por eso quería dividir las discusiones, porque por un lado nosotros estamos contestando el amparo donde no discutimos relaciones normativas, simplemente una improcedencia. Ahora, cuando se habla de inconstitucionalidad, sí estamos señalando que esa ley está teniendo con una jerarquía constitucional establecida, ¿verdad? Que establece un atributo que el tratado no le otorga a la ITIPU. La ley le establece un estatus que el tratado no le confiere. Por eso lesiona esa jerarquía del 137. Entiendo. Ahora sí entendí, porque en el artículo, o sea, estaba leyendo justamente la contestación y hablaba de el artículo 28 de la Constitución Nacional, que sería la ley 5282, que es su, vamos a decir, donde se amplía y se dice cuáles son los alcances de este artículo, ¿verdad? Pero no estaba encontrando en cuál era la violación constitucional que tenía. Entiendo, sí. Sí, porque nosotros hablamos en otra parte de la contestación de ese litigio que se da entre dos garantías constitucionales, ¿verdad? O sea, el derecho a la información con la inviolabilidad del patrimonio y también con el respeto a la supranacionalidad, ¿verdad? O sea, hay una discusión constitucional en gran medida en este juicio de amparo, ¿verdad? Nosotros no estamos negando un derecho, simplemente que estos derechos son limitados, no se pueden ejercer
a cualquier precio en todos los ámbitos. Por eso es que queremos que la Corte estudie y ponga las cosas en orden, ¿verdad? Si es que de repente nosotros estamos en un error de interpretación, lógicamente vamos a acatar esa decisión sin duda, ¿verdad? Doctor, en este caso la Sociedad de Comunicadores del Paraguay pidió tres cosas: cantidad de reuniones desde el 15 de agosto al 2018 del Consejo de Administración, el orden del día desarrollado en las reuniones, sus resultados, la posición de cada uno, incluyendo el sentido del voto y las argumentaciones. Y esta última parte dice: la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo, como es sabido, está integrado igualmente por miembros paraguayo y brasileño, conforme a lo establecido en el artículo 8, dice, del tratado. O sea, sí, esa parte es evidente que ustedes dicen que no se puede hacer. Y sí, porque cualquier tipo de información o transcripción afecta el contenido de las actas, y por ende necesitamos de que conjuntamente se autorice eso, ¿verdad? Yo quiero aclarar también que no es que el Brasil tenga que autorizarnos a entregar tal o cual información. Es conjunto, es conjunta la decisión. No es que uno esté por encima del otro. Y yo les comento que las decisiones en el Consejo generalmente se dan por consenso, o sea, se construye un consenso en todos los temas tratados. Si un tema no goza de esa uniformidad o de ese acuerdo, se posterga o se retira de pauta, pero no, yo por lo menos no recuerdo una decisión que se haya adoptado por mayoría. En todos los casos se construye ese acuerdo, que es una negociación permanente que se da en los colegiados de Itaipú. Por eso es que tampoco se puede otorgar o entregar una información parcial. O sea, el sentido del voto de un consejero paraguayo no es patrimonio de ese consejero, salvo que él lo explique, ¿verdad? Pero entregar el acta o fraccionar el acta y entregar solamente lo que tenga que ver con la opinión de un paraguayo sería igualmente violatorio de ese condominio. Entiendo. Esa es nuestra posición. Doctor, según lo que dice el tratado, o creo que es el anexo, ¿verdad? Este Consejo de Administración se tiene que reunir en forma bimensual. Sí. Y en este año hasta junio una sola vez se reunió, cuando tendría que haber sido 3. No, se reunieron. Hay una reunión en febrero, otra en abril y otra en junio. Porque no estoy seguro si se dio, no recuerdo si se dio una extraordinaria, pero ordinariamente se reunió 3 veces este año. Porque ustedes le contestaron a los comunicadores la cantidad de reuniones, y dentro de esa contestación que le dieron según el amparo, sí, se reunió una sola vez y no hubo extraordinaria. Sí. Lo que pasa es que esa respuesta nuestra se dio en abril. No sé si fue el 7 fue en el mes de abril. Y a finales de abril se dio la segunda reunión. Habrá sido el 28, el 29. Y después la tercera fue en junio. Porque generalmente las reuniones del Consejo se realizan el último viernes del mes par, ¿verdad? Sería febrero, abril, junio, ¿verdad? Entonces, cuando respondimos nosotros, esa correspondencia se había efectivamente reunido una sola vez, pero hoy, al 9 de julio, ya se dieron 3 reuniones ordinarias y no sé cuántas extraordinarias, porque hay también otras reuniones conforme a necesidad que se dan, ¿verdad? Entiendo. Cambiando un poco de tema, esta nueva ley que se dictó ahora, que habla de la auditoría, las auditorías a las binacionales, ¿la Itaipú va a plantear alguna acción de inconstitucionalidad en contra de esto, teniendo en cuenta que es más o menos lo mismo o el mismo tema que planteó con respecto a esa acción para auditar los gastos sociales? Sí, yo entiendo que sí, porque el escenario es el mismo y la discusión es la misma. No está nomás en nuestro ámbito todavía el debate, se está
seguramente en los siguientes días se va a definir una posición al respecto, pero personalmente yo recomendaría que sí, porque no cambia, no es esta ley no tiene una jerarquía diferente a la que ya fue objeto de impugnación en su momento, entonces se estaría accionando, ¿verdad? O sea que eso están, al menos desde la asesoría jurídica, es lo que van a ustedes plantear al doctor teniendo en cuenta Sí, que ya se promulgó. o sea, yo no te puedo hablar en nombre de la dirección jurídica en sí, pero personalmente recomendaría hacerlo, ¿verdad? Los directores después estarían evaluando y yo estoy casi seguro que se estaría accionando por una cuestión de mantener la misma línea institucional que se viene siguiendo, ¿verdad? Yo sé que se están conversando a nivel de director y también a nivel de los pares, con los pares brasileños también, entonces a partir de ese análisis bilateral es que se estaría adoptando una posición, pero podría asegurar que sería a favor de la acción. Ya, entonces vamos a esperar en los próximos días cómo se dan las negociaciones y finalmente seguro se va a presentar entonces una acción. Y así es. Claro que pueden cambiar la postura si es que bilateralmente se llega a un entendimiento distinto, ¿verdad? Por eso es que asegurarse, o sea, no puedo asegurar que se va a accionar, ¿verdad? Pero en este escenario lo que corresponde es accionar. Ya. Pero sí, siempre se cumple en conversar y en analizarlo con los pares brasileños. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable por su tiempo y por explicarnos también un poco la posición de la Itaipu. No, le agradecemos nosotros que nos den la oportunidad de explicar y comentar nuestras posiciones también. Muchas gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.